¿dónde está nuestra unidad número 1? Guía de trabajos prácticos. Fíjense, esta es la que vamos a ver hoy, fundamentos de termología, ¿sí? Esta es la guía que está cargada ahí, la guía de problemas. Desde el libro, ¿qué corresponde? Corresponde al capítulo 19 de la edición número 7. ¿Está bien? Por eso lo aclaro, porque eventualmente puede haber otras ediciones dando vuelta, ¿sí? ¿Qué vemos? Vemos esto: temperatura ley cero, termómetro, ¿sí? Y un poquito la expansión térmica de sólidos y líquidos también. Bien. Entonces, yo tenía este pequeño PDF como para que dijimos principalmente a hablar de qué era la temperatura, ¿sí? Y cómo la diferenciamos del calor. Con la clase que ustedes ya tuvieron el martes pasado, la parte teórica, ustedes ya pueden decirme, a ver, ¿es lo mismo temperatura que calor? Entonces, a ver, ¿quién se anima a tratar de fundamentar si es lo mismo o qué diferencias encuentra entre una y otra? Profe, el calor y la temperatura no serían lo mismo, porque el calor sería como una energía, digamos, y la temperatura es lo que mide el calor. Perfecto. Temperatura, medición, una magnitud, una unidad, ¿no es cierto? Un número. En cambio, el calor va a estar relacionado con esto, con el tema de la energía que va a pasar de un cuerpo podría ser, podríamos decirlo, de menos, esa energía que va a ir de un lado al otro. No vamos a decir ni más ni menos, porque puede ser de caliente a frío, ¿sí? O de frío a caliente. Estoy pensando cuando yo agrego unos cubitos de hielo, ese hielo está de cero para abajo, ¿sí? Y ese hielo va a ceder esa temperatura, ese frío, para que mi bebida se refresque. ¿Está bien? O sea, esto, como decimos, si bien son temas teóricos y por ahí decimos de la física, a veces hay que buscarle la relación con lo que tenemos en lo cotidiano. Y entonces cuando tenemos lo cotidiano, ahí es como que tratamos de entender las cosas y ver cómo funcionan, como dijimos el otro día, ¿no es cierto? Que arrancamos diciendo para qué era la física, ¿se acuerdan? Como eso arrancamos diciendo, ¿para qué era o para qué servía? ¿Sí? Entonces dijimos que servía para este entendimiento de nuestra naturaleza. ¿Está bien? Entonces, bueno. Entonces, temperatura se diferencia de calor, sabemos que no es lo mismo, ¿sí? Y van a aparecer estos tres conceptos que están en el libro, como que es temperatura, calor y energía interna, o esa energía interna que tiene que ver con el calor, es lo que se va a transferir de un lado a otro, ¿sí? Habíamos mencionado esto, me parece que esto ya lo vimos, temperatura ambiente, la temperatura del cuerpo, ¿sí? Valores comunes de temperatura, ¿no es cierto? Este, la ambiente, ustedes, perdón, esto es, este, todavía no hablamos de las escalas, ¿no es cierto? Pero eh, los valores típicos, decíamos, en la temperatura ambiente es de 20 a 25 grados, la temperatura del cuerpo oscila en los 36,5, ¿no es cierto? Y dice, si supera los 37, ya se considera que es alerta amarilla o alerta roja, como decimos ahora, más que nada con el tema COVID, ¿no? Fíjense la temperatura, cómo se usó mucho para este, limitar los accesos de la gente a los distintos ambientes. ¿Está bien? Acá esto no sé si ya lo habíamos mencionado, diferencia entre calor y temperatura. Este, el calor es la energía total del movimiento de esas moléculas que se encuentran en la materia. En cambio, la temperatura es lo que decíamos recién, la magnitud de calor, es decir, una medida de esa energía, una medida de ese calor. El calor se lo representa con la Q. Apa, perdón un segundo. Sí, hablé.
Estamos compartiendo. Estábamos con esto. Vamos a hacerle ansia al teléfono. Se acabó. Llame quien llame. Pasa aquí. Bien. ¿Seguimos en línea o se me han ido? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué decíamos? Estábamos con esto. Diferencias, ¿no es cierto? Fíjense, al calor lo vamos a representar con Q, a la temperatura con la T. ¿Qué más? La transmisión. El calor se transmite de una sustancia a otra y puede propagarse conducción, convección o radiación. Según el tipo de propagación del calor, será el nivel de temperatura que alcancemos. ¿Está bien? ¿Para qué medimos? Obviamente, uno dice, bueno, ejemplos de temperatura. Acá tenemos algunos ejemplos estándares, ¿no es cierto? 85 grados, ¿para qué? La temperatura de un motor. La temperatura ambiente entre 20 y 25. Tipos de termómetro, esto lo van a ver un poco, seguramente que han mencionado en el teórico. Acá hay un pequeño dibujito, me interesa que vayamos, ¿no es cierto? Esto es dilatación, acá hay un digital, esto es radiación infrarroja, ¿sí? Estos eran los viejos, alcohol coloreado, que siempre, antiguamente cada casa siempre tenía un termómetro. Y estos termocuplas que se usan mucho en la industria. ¿Está bien? Y acá llegamos a esto, que es lo importante. Las escalas termométricas. ¿Qué es una escala? Justamente, nosotros vamos a decir en la escala Celsius, ¿sí? ¿Cómo es el orden de esto de las escalas? Primero apareció ¿quién? Apareció la primera escala que aparece en la escala Celsius, ¿sí? ¿Qué dice don Celsius? ¿Quién fue Celsius? Acá tenemos las tres escalas, Celsius, Fahrenheit y Kelvin. El orden era primero para la Celsius, es la del medio, ¿sí? Celsius o centígrado, que considera que el punto de fusión del hielo, o sea, cuando el agua se solidifica, 0 grados, dice, es el valor mínimo. Y el valor a 100 grados es cuando el agua se cambia de estado. O sea, para esto, que nosotros veamos esto, perdón, teníamos que ver un dibujito que yo les iba a mostrar acá, que era el de cambios de estados, ¿no es cierto? ¿Esto por qué? Los cambios de estados tienen que ver con la temperatura. Esto puede ser para todos los materiales, o es para todos los materiales. Pero lo más visible que nosotros tenemos es tomar el caso del agua. Entonces, con el agua nosotros hacemos estos ejemplos, ¿no es cierto? De decir, bueno, el agua ¿cuándo está líquida el agua? Cuando está entre 0 y 100 grados. ¿Está bien? Abajo de 0 el agua está sólida y arriba de 100 grados el agua está gasificada o está vaporizada. ¿Está bien? Y acá tenemos obviamente los cruces de un estado al otro. ¿Sí? En un caso ustedes aplican calor, en otro caso van a quitar calor. Quitando calor van a ir sacando. Entonces, de esto se trata esta primera y segunda unidad, ¿no es cierto? Por eso es que este dibujito, si bien está en el libro, pero por ahí me interesa que ustedes se lo graben. ¿Por qué? Porque justamente de esto se trata, de los cambios de estados. Salvador levantó la mano. Sí, Salvador. Salvador García, levantó la mano. ¿Qué le damos? No está grabando, profe. Si puede grabar la reunión. Si puedo grabar la... No, pero habitualmente no grabamos, Salvador. ¿Ustedes quieren Listo. que grabemos las reuniones? Por mí sí, profe. No, No sé si a usted le molesta. no me molesta. O sea, pasa que más que molestarme, me parece que no puedo compartir y grabar como hago. Profe, lo que puede hacer es habilitar para que él mismo grabe la reunión. A ver, acá está, grabar. Grabar en esta computadora, grabar en la nube.
Ahí estamos grabando. Y ahora vamos a compartir. A ver. Díganme si se está compartiendo. Se ve perfecto, profe. Listo. Entonces, estábamos con este tema, ¿sí? Entonces vamos a grabar esto para que después lo subamos ahí al sector de la parte práctica. Tenemos los cambios de estado. Generalmente, como decimos, utilizamos el agua como nuestro principal elemento al cual decimos va a cambiar de estado. En un caso, agregando calor, y en otro caso, quitando calor. ¿Sí? Se nos presentan estos tres casos. Como decimos, nuestra unidad va a presentar tres partes principales. Por un lado son los cambios de escala, que es lo que pasamos a ver ahora en acto seguido, vamos a ver los cambios de escala. Por otro lado, como segunda parte es la expansión térmica, ¿sí? Que tiene que ver con los efectos de la dilatación que suceden en los materiales. Sí, y después hay dos o tres problemas al final que tienen que ver con el tema del esfuerzo térmico, cuando materiales se someten a un cambio térmico y están en forma, puede ser que estén en compresión o en expansión. ¿Sí? Entonces son los tres casos que se nos van a presentar. Empecemos con el tema de las escalas. ¿Qué tenemos de las escalas? Nosotros vamos a tener fundamentalmente nuestras tres escalas. Volvamos a las escalas. Acá. ¿Cómo sale el tema este? Fíjense que en la guía también arranca con este dibujito, ¿no es cierto? La escala de Celsius, Kelvin y Fahrenheit, ¿no? Entonces, bueno, fíjense. Veamos, yo acá había buscado, si ustedes quieren, les comparto acá al final, me parece que lo había dejado. A ver. No. Esta es... No es ahí, es acá. Acá. Al final. Quería mostrarles esto. Fíjense. Andrés Celsius. Es como para que nos ubiquemos en el tiempo. Fíjense, Andrés Celsius. ¿Cuándo nace? 1700, ¿sí? 1701. Este es Andrés Celsius, ¿sí? Ustedes después, por supuesto, pueden ampliar el tema de su historia. ¿Qué hace? Utiliza una escala, como decíamos, 0 cuando el agua se funde, cuando el agua se solidifica, utiliza el 0. Y cuando se vaporiza, utiliza la escala máxima. Dividió en 100 y entonces dijo, esta es la escala Celsius o centígrada. ¿Está bien? Después de Celsius, fíjense, casi paralelamente, 1700, miren quién está acá, Gabriel Fahrenheit. ¿Sí? Decía que había tenido varios trabajos, pero principalmente, miren cuándo nace, casi, por eso digo casi paralelo, ¿no? La verdad que para ambos lo que me sorprendió el tema, cuando fallecen, con 50 años, el anterior con 42 años, diseña la escala de Fahrenheit y el termómetro de mercurio. Cuando ustedes leen ahí un poquito la historia, dice que les gustaba trabajar en una fábrica de vidrio y por eso fue que lo llamó el tema de las temperaturas y el tema de los vidrios. ¿Qué hace Fahrenheit? No, dice 32, ¿no es cierto? Utiliza el número 32 para cuando el agua se va a fundir y utiliza el 212 como límite máximo. Entonces, ¿qué pasa? Entre el 212 y el 32, nosotros vamos a tener, hay 180 divisiones. Y entonces, por eso tenemos estas diferencias de escalas que tenemos que cambiar entre una y otra, ¿no es cierto? En el caso de Andrés, don Celsius, hace 100. En cambio, en la otra, tenemos 180 divisiones. ¿Está bien? Entonces, esto es... Por eso centígrado, profe, ¿no? Exactamente. Centígrado, tal cual. De ahí el origen. ¿Está bien? Por último, fíjense que estábamos hablando de 1700, ¿no es cierto? 1700, muere en 1744. Acá, fíjense, 1686, muere en 1736. ¿Está? Pero fíjense este último. Lord Kelvin, ¿no es cierto?
un señor de mucho dinero, muy adinerado, que podía tomarse el tiempo para, por supuesto que se basó en todo lo que ya se había hecho antes, ¿no es cierto? Entonces, pero fíjense cuándo viene Lord Kelvin, en el 1800, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué buscaba? Buscaba lo que se llama el cero absoluto de la temperatura, entonces por eso que él utiliza la escala buscando ese cero absoluto allá en el 273 de su escala. ¿Está? Entonces, ahí es como que este Kelvin viene a posterior, simplemente. Bien, vamos acá, vamos a esto. Fíjense, estas escalas, ¿no es cierto? Acá es donde nos dicen cómo es que armamos la fórmula, ¿está bien? Para hacer la conversión de escalas, ¿sí? Esta está dividida en 100, esta está dividida en 180. Es por eso que cuando yo voy a armar los segmentos y voy a decir, bueno, esto es a esto, como esto es a esto otro, ¿no es cierto? Hago las comparaciones, van a aparecer las fórmulas. ¿Y qué son las fórmulas? Yo digo, a veces esto ustedes van a decir de memoria, querer memorizar la fórmula a veces es muy difícil porque después es como, ahí es cuando se producen las equivocaciones, ¿sí? Porque queremos memorizar y uno cree que se la sabe. Entonces, lo mejor, obviamente, si la puedo tener al frente y cerca, mejor, no me equivoco. Pero si no, hago la deducción. Y la deducción de estas fórmulas, unida a uno. Fíjense, Profe, ahora vamos a... Sí, diga. disculpe, el cero absoluto sería lo máximo que puede llegar, digamos, ¿no? Exactamente. Menos que eso no hay ninguna temperatura. Lo máximo de frío, digamos, ¿sí? De quitar calor. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, yo les voy a plantear esta fórmula que está acá. Decir, bueno, acá ¿cómo hacemos? Si nosotros decimos la escala centígrado menos el 0 sobre 100 va a ser igual a ¿quién? A la escala de Fahrenheit, menos 32, que utiliza que es cuando se solidifica el agua, sobre 180, que es, ¿no es cierto?, nuestra otra escala superior. Entonces, ¿qué pasa? Acá yo tengo las divisiones, estos son los segmentos que yo tengo ahí en mi fórmula. Y es por eso que a partir de esta fórmula es que podemos decir de acá siempre utilicemos esto como referencia. Es decir, cuando yo tenga que comparar Celsius con Fahrenheit, voy a utilizar esto. Y obviamente, después que despejamos, ¿no es cierto? Es lo que está hecho aquí. Ustedes se fijan. De aquí, por ejemplo, vamos a despejar en el primer caso, despejamos F. Entonces, despejo F, ¿qué hago? Bueno, ustedes dicen, porque como les digo, es fácil, ¿no es cierto? Pero también así es fácil de equivocarse o de confundirse, porque son muy parecidas, muy similares, pero no iguales. Ahora veamos bien la diferencia. Fíjense, yo acá despejo F, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tengo este miembro primero acá. A ver, podemos rayar esto. A ver si buscamos herramientas. Expandir herramientas. El lápiz. A ver si me deja rayar. Ahí está. ¿No quedaría grados centígrados más 32 por 180 sobre 100? Fíjense. Despejamos F, ¿no es cierto? Esta es la que vamos a despejar. ¿Está? ¿Cómo va a quedar? Lo primero que hago es llevar el 180 para el otro lado. Entonces, ¿qué pasa? 180 sobre 100. ¿Sí? Llevé este 180, lo llevo para allá. ¿No es cierto? Pasa, está dividiendo, pasa multiplicando todo. Entonces acá, 180 sobre 100, ¿esto qué puede ser? Puede ser, esto es donde aparece el 9 quintos, ¿sí? Porque acá yo simplifico 0 con 0 y me queda 18,9, ¿sí? Entonces me aparece este 9 quintos. 9 quintos de la temperatura en grados Celsius y este menos 32 que tengo de este lado va a pasar sumando. Entonces fíjense, esta es la fórmula que me queda. ¿Está bien? Esta fórmula, como decimos, salió de la de acá arriba. De acá yo encontré esta. Y de esta misma fórmula, ¿se entiende eso? No. Aparte del fenómeno físico,
como decimos siempre, acá vamos a tener que entender los fenómenos matemáticos, que decir, bueno, que muchas veces son los que nos van a condicionar. ¿Sí? Entonces acá, fíjense la siguiente. Voy a despejar grados centígrados. Parece similar, pero miren la diferencia. Yo acá, grados centígrados, ¿qué tengo que hacer? Paso el 100 para el otro lado y ya está. ¿Está bien? Paso el 100 para el otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Va acá arriba, 100 sobre 180. ¿Está bien? Acá, 100 sobre 180. Pero, ¿qué está multiplicado? Está multiplicado por la F menos 32. Cuidado con esto, porque acá esto está entre paréntesis. Entonces, lo que primero hay que hacer es hacer esta resta y después multiplicar ahí, porque esto está entre paréntesis. En cambio, acá, fíjense, primero hay que hacer la multiplicación esta, ¿sí? ¿Alcanzan a ver la diferencia? En esta primero multiplicamos y después le sumamos el 32. En cambio, acá no. Esto está entre paréntesis, yo tengo que restarle primero los 32 y después aplicar la multiplicación acá. Por supuesto que, como decíamos, arriba 9 quintos y en este caso 5 novenos. Ustedes dicen, ¿esto es aplicar la fórmula? Sí, por supuesto que es aplicar la fórmula, pero es importante que no se equivoquen en esto, porque usted dice, ¿cómo si les dan un ejercicio para hacer y ustedes se equivocan en esto, que era simplemente aplicar la fórmula? Entonces, por eso que yo hago hincapié de dónde sale la fórmula, ¿sí? Tiene que ver con los segmentos estos que aparecen de esta original. Vamos a limpiar ahí para que no... ¿Está bien? Entonces, con estas dos fórmulas, nosotros ya podemos hacer los primeros ejercicios de nuestra guía. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bien. Entonces, tenemos las dos fórmulas, ya podríamos hacer nuestros primeros ejercicios. ¿Qué más va a contener la guía? Perdón, la escala de conversión. ¿Cuál nos falta? Nos falta la de Celsius a Kelvin. Creo que ya lo habíamos mencionado. En el caso de cuando hablamos nos referimos a... No hace falta decir grados Kelvin, se dice solamente Kelvin, ¿sí? Sí, así el grado va para grado centígrado o grado Fahrenheit, ¿sí? Acá nuestra conversión es esta. Grado, cuando yo quiero tener en Kelvin, es mi temperatura en grados centígrados más los 273. ¿Está bien? Acá yo les hice un pequeño dibujo. A ver si se puede ver mejor esto. Ahí, fíjense. Este pequeño dibujo, ¿qué dice? Si yo quiero ir de grados centígrados a Fahrenheit, utilizo un camino. Pero también puedo ir de Fahrenheit a centígrados. Utilizo estas dos fórmulas, ¿no? Despejo la fórmula que corresponda y aplico acá. Este es el camino. Para ir de centígrados a Kelvin, yo utilizo este camino. Y voy a decir, Kelvin son tantos centígrados más 273. ¿Está bien? Serían mis escalas de conversión. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué me estaría faltando? Me estaría faltando de Kelvin a Fahrenheit. Exactamente, de Kelvin a Fahrenheit. O sea, acá se los voy a rayar. Me estaría faltando de Kelvin a Fahrenheit. ¿Se podrá ir en forma directa, así como yo he rayado acá? ¿O viceversa, de Fahrenheit a Kelvin? ¿Qué les parece? ¿Se podrá ir? Profe, y se suplanta la fórmula de grado centígrado y se suma 2 y 3. Claro. O sea, se puede hacer siempre combinando estas dos, pero así, en forma directa, no hay un pasaje. ¿Está bien? De Kelvin a Fahrenheit no hay un pasaje. Acá estamos de vuelta. A ver. Entonces, como decimos, un pasaje directo de punta a punta no hay forma, no se puede. Sí, obviamente, como dice el compañero, obviamente reemplazamos
Dentro de esta fórmula vamos a reemplazar directamente la C más el 273 y yo ya me estoy convirtiendo. ¿Está bien? Pero, como decimos, esto lo mostramos para decir no es posible una fórmula directa de uno al otro. Simplemente siempre tenemos que saber que de Fahrenheit tenemos que ir a Celsius y de Celsius a Kelvin. O si yo quiero ir de Kelvin a Fahrenheit, siempre tengo que pasar por grados Celsius. ¿Está claro? Entonces, bueno, ¿se entiende esa parte? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Bueno, todo eso, como decimos, sale acá de estos segmentos, ¿no es cierto? Es decir, bueno, de mis escalas. Entonces, bueno, vamos directamente a hacer problemas. ¿Qué más tenemos? Perdón, antes de hacer problemas, ¿qué más tenemos en esta guía? Tenemos, ¿no es cierto? Fíjense, tenemos la expansión térmica. ¿Qué es la expansión térmica? Dice, casi todos los materiales se expanden al aumentar la temperatura. Yo les voy a hacer este pequeño introducción teórico para que ya quede todo lo que nos hace falta para la guía, para hacer la resolución de estos problemas. ¿Sí? Entonces después, si a ustedes realizan y nos muestran, ya tenemos esta introducción teórica. Dice, la expansión lineal supone una varilla de material, tiene una longitud L sub 0, ¿sí? Nuestra longitud L sub 0, a una temperatura inicial L sub 0. Si la temperatura cambia un salto térmico, el delta T, la longitud cambiará en delta L. Quiere decir que mi delta L va a ser igual a mi longitud inicial por el delta T, y hay un factor acá, el alfa, ¿sí? Que se va a llamar coeficiente de expansión lineal, ¿sí? El alfa, ¿quién es? Es el coeficiente de expansión lineal. ¿Y por qué ese coeficiente de expansión? Bueno, porque va a tener que ver, va a depender del tipo de material, ¿sí? ¿En qué se mide ese alfa? Bueno, se mide en la inversa de la temperatura. 1 sobre grado centígrado, 1 sobre Kelvin. ¿Está? En muchos de los materiales, dice, todas las dimensiones lineales cambian según la ecuación anterior. Así L podría ser un espesor, una longitud. Esto me está queriendo decir que puede ser cualquier cosa, ¿sí? Un lado o un diámetro de un agujero. Algunos materiales, como la madera, dice, se expanden de forma diferente. Pero no vamos a considerar la madera. ¿Está bien? Esa es la expansión lineal. Dimos como ejemplo, y lo habíamos visto en el libro, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, o ya estoy, o no, con ustedes no. ¿Qué vimos en el libro? Fíjense, en el libro nos muestra esto, termómetros y escalas, ¿sí? Aparece esto, las diferentes conversiones, ¿sí? Las escalas, Celsius, Fahrenheit, esto que acabamos de dar recién, la fórmula, y ahí nomás, seguidito, ¿qué aparece? Aparece la expansión térmica de sólidos y líquidos. Entonces, ¿dónde se da la expansión térmica? ¿Nos pasa en la realidad? ¿Nos pasa en la vida diaria la expansión térmica? Cualquiera que tenga un piso con cerámico seguramente va a tener una junta que se llama, ¿sí? Que los albañiles siempre después que ponen los cerámicos, ¿qué le pide? Dice, me va a tener que comprar 2 kilitos de pastina. ¿Por qué pastina? Bueno, porque justamente esa pastina va a hacer que ante los cambios térmicos, esta pastina tiene dureza como para que no se salga, pero en cierta forma es mucho más blando que el cerámico, entonces permite que absorber esos cambios de esas deformaciones. ¿Está bien? Lo mismo sucede en una pared, con un ladrillo, o en el cemento, en el asfalto. Cuando ustedes han visto esos asfaltos, cuando hacen la construcción de los asfaltos, principalmente a veces se ve cuando es de hormigón, le dejan a veces hasta 2 centímetros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando justamente el sol dilata, principalmente en verano, dilata esa superficie, todo eso. ¿Y qué sucede cuando no lo hacen? Así pasa, como son asfaltos que se levantan, veredas que se levantan, ¿no es cierto? Muchas veces son fallos de construcción. El que hace una construcción y no prevé esa junta de dilatación es como que no leyó nada de temperatura o nunca estuvo en la obra, como le dicen habitualmente. ¿Se entiende? Profe, Esto es... profe, Diga. disculpe. O sea que cuando aumenta la temperatura, digamos que aumenta como el volumen, digamos, de ese material. Sin duda. El volumen, si es un cuerpo
la longitud si es algo lineal, digamos, si es una varilla, por ejemplo. Pensemos en los tendidos de cable, ¿no es cierto? Los cables de alta tensión. Ustedes piensen, cuando los ingenieros hicieron ese cálculo, previeron qué cosa, que cuando haya mucho calor, ese cable se va a estirar y va a hacer una panza más grande. Entonces, obviamente, que la altura tiene que estar en condición con eso. ¿Se entiende? Que no se toque, por decir algo así. Estoy pensando en el cable, pero también puede ser, en la guía hay un ejemplo de la vía del tren, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esto, como decimos, pasa en todos los casos. Ustedes dicen, ¿por qué será que cuando empecé a caminar me até fuerte el zapato o la zapatilla, me la até fuerte, pero cuando empecé a caminar me empezó como a ajustar de más? ¿Qué les parece a ustedes? El pie se empezó a calentar. Cuando se calentó el pie, y fíjense, está bien, es mínimo, ¿no es cierto? Vamos a decir, es mínimo la dilatación, pero evidentemente hay un incremento. ¿Se entiende? No sé, que no me escuche un médico, pero por ahí tal vez, pero hay un incremento, ¿sí? Bien, entonces esto estamos con el tema de la expansión térmica de sólidos y líquidos. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, puede ser en un caso lineal o en otro caso, como decimos, volumétrico, ¿sí? La expansión de volumen, ¿qué es? Un aumento de temperatura cuando yo tengo materiales tanto líquidos como sólidos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un material líquido que va a aumentar la temperatura, también puedo considerar. Acá consideramos el delta B, ¿sí? Arriba habíamos considerado el coeficiente de expansión lineal, el alfa. Acá el beta es lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo, coeficiente de expansión de volumen o volumétrico. Entonces ustedes dicen, pero ¿y cómo? ¿Acá qué estoy considerando? Simplemente estoy considerando los tres ejes. Estoy considerando los tres ejes, ¿sí? Volumen, entonces, ¿qué sucede? Si en el alfa solamente yo consideraba un eje y acá estoy considerando los tres ejes, ¿qué significa? Que acá yo podría reemplazar tranquilamente, podría decir que el beta podría reemplazarlo por alfa multiplicado por 3, ¿sí? Así lo explica el libro diciendo que el beta puede ser igual a 3 veces el alfa. ¿Está bien? Entonces esto es con respecto a la expansión. Entonces tenemos esta segunda fórmula a utilizar, ¿sí? Y por último esta de volumen. ¿Con qué termina la guía? La guía termina con lo que se llama el esfuerzo térmico. ¿Qué es el esfuerzo térmico? A ver, ¿alguien se anima a leer esto? Así yo me tomo un trago de agua. ¿Voluntario, voluntaria? Adelante, Nassim. Bueno, si sujetamos rígidamente los extremos de una varilla para evitar su expansión o contracción y luego variamos la temperatura, aparecerán en el material esfuerzos de tensión o compresión llamados esfuerzos térmicos. Los ingenieros deben tomar en cuenta el esfuerzo térmico al diseñar estructuras para evitar que éstas se deformen o se rompan. El esfuerzo térmico en una varilla sujeta se calcula como menos I por alfa por delta de T. Delta T. Le llamamos sigma, ¿no es cierto? Y decimos que menos I. Ustedes esto en física 1, a ese menos I, lo conocen como el módulo de Young. ¿Sí? Módulo de Young. El coeficiente de deformación del resorte. Exactamente. Muy bien. Tal cual. Entonces, ¿qué sucede? Coeficiente de formación. Fíjense. Entonces, ¿quién es ese sigma? Va a ser justamente como tenemos acá, es la fuerza sobre el área, ¿no es cierto? Entonces, esto yo acá les agregué, ¿no es cierto? ¿De dónde salía esto? Esto, como decimos, viene de física 1, ¿sí? Pero lo que pasa es que acá lo utilizamos para la temperatura. Como acaba de leer el compañero, ¿qué pasa? Si yo sujeto rígidamente los extremos de una varilla y a su vez le pongo temperatura, puede haber expansión o comprensión, ¿no es cierto? Y esos son los esfuerzos térmicos que decimos, ¿sí? Y hay que considerarlos, porque uno dice,
Si no los consideramos, podemos hacer, puede ser complicado. ¿Está bien? Entonces ahí aparece lo que se llama el módulo IAM. Acá fíjense, en este caso, como decimos siempre haciendo referencia a ¿de dónde viene? Hay una tabla, en la tabla 12.1 del capítulo 12, donde están los módulos IAM, ¿no es cierto?, para los distintos materiales. ¿Está bien? Valores representativos de los módulos elásticos. ¿Está? Entonces, esto nos sirve para la última parte del último problema, que es donde nos pide esto, calcular el módulo IAM o calcular el esfuerzo. ¿Sí? Tenemos esto, obviamente, la fuerza se va a medir en Newton, el área en metros cuadrados. Entonces, ¿en qué se mide este esfuerzo térmico? Bueno, se va a medir en Newton por metro cuadrado. ¿Está? Entonces, ya con eso tenemos listo el tema de la teoría de este primer capítulo. ¿Está bien? Entonces, les preguntamos si hay alguna duda, si algún comentario. Silencio otorga, significa que vamos para adelante. Fíjense, vamos a plantear algunos ejercicios, ¿está bien? Mi intención siempre es que los hagamos a todos, para que no queden dudas. Entonces, bueno, por eso es que pero esto va a depender de acuerdo a la participación de ustedes, si ustedes quieren que los hagamos o no. La intención es que utilicemos lo que se llama esto del aula invertida. Ustedes, bueno, van a preparar algo para poder compartirlo. ¿Sí? Ustedes saben lo que vamos a ver, por ejemplo, ya la semana que viene, si bueno, vamos a hacer algunos ejercicios, listo. Como siempre digo, yo soy el colaborador, no soy el profe, no soy el profe que vine a dar la clase, sino simplemente un colaborador para ustedes, es decir, bueno, ayudarles a hacer los ejercicios. La intención esta, simplemente, como decimos, la parte práctica compensa a la parte teórica para entender lo que se llama los conceptos físicos. ¿Está bien? Y siempre insisto, en esto siempre tenemos dos partes. Por un lado, la parte del concepto físico, a entender qué es lo que sucede. Y por otra parte, a la hora de la resolución del problema, hay mucho de matemática que a veces se confunde. Entonces ustedes van a ver ahora, yo les empiezo a mostrar cómo planteo los ejercicios. A veces soy de poner más pasos para que queden bien explicados, principalmente la parte matemática. ¿Está? Vamos entonces a los ejercicios que son simples estos primeros, ¿sí? Y se empiezan a incrementar Bien. Dice, ¿qué nos dice el primero? Nos dice expresar en grados Fahrenheit, ¿sí? Expresar en Fahrenheit los siguientes puntos fijos. Punto de ebullición del hidrógeno. Y me da la temperatura en grados centígrados, o sea, menos 252. Menos 252. Bueno, para pasar de grados centígrados a Fahrenheit, ¿qué vamos a utilizar? Utilizamos la fórmula de arriba, ¿no es cierto? La que ya habíamos deducido. 9/5 por la temperatura más los 32. Entonces, como dijimos, en este caso, primero hay que multiplicar y después sumar los 32, porque si no, es más, acá le podríamos haber puesto, ¿no es cierto?, algún paréntesis o algún corchecito, pero esto estaba copiado tal cual de la guía. ¿Tá? Entonces, bueno, vamos a reemplazar el valor. Reemplazamos el valor ¿quién? Del 252 acá, ¿sí? Hago la multiplicación y ¿qué me queda? Me queda que esto, producto división, me queda el 455 más los 32. ¿Está bien? Entonces ahí aparece, hago la diferencia y me queda que esto es menos 423 grados Fahrenheit. ¿Está? Entonces, como a veces la guía tiene algunos errores, yo a veces estoy pintando con amarillo, como les decía, cuando no hay errores, cuando tengo coincidencia. A veces pinto de verde cuando tengo diferencia. ¿Sí? Porque ustedes ya van a ver a medida que vayamos avanzando, puede ser o que el resultado está mal o puede ser que el dato esté mal. ¿Sí? Entonces, esto se va dando. Punto A del primer problema. ¿Algún inconveniente? No, profe. Bien. Fue simplemente Profe, una consulta. Diga. El tema unidades, porque dice grados centígrados y después pasa Fahrenheit. No hay ninguna cancelación de grados centígrados como en este tema. En este caso, no, porque justamente estamos haciendo la equivalencia, estamos buscando cuántos grados Fahrenheit son estos grados centígrados, ¿no? Ah, perfecto, listo. Pero está bien la pregunta, como decir, bueno, se debería cancelar en algún lado.
Pues en la fórmula ponerlo sin unidad directamente, profe. Podría ser también sin unidad. ¿Está bien? Es obviar digamos, acá cuando yo pongo el número, como ya estoy reemplazando esto, decir, en la fórmula aparece esto, temperatura en grados centígrados. Cuando yo pongo el número, directamente no poner esto, podría ser solamente el número directo. ¿Se entiende? Porque ese número me estaría reemplazando a este valor que yo tengo ahí. Sí, se Muy bien entiende, esa, profe. muy bien esa acotación. Podríamos despreciar esa C ahí. ¿Está bien? Pero que quede claro que está reemplazando, digamos, esto es el reemplazo S. Está muy bien. Bueno, esa corrección la vamos a tener que propagar para los otros ejercicios también. Fíjense, en este caso, nuevamente, esto es 195, dice punto de ebullición del nitrógeno y me da menos 195. ¿Sí? Y acá ya en este me da la respuesta. Sería el mismo caso, ¿no es cierto? Yo acá podría directamente decir, pongo el número, no poner esto, no poner esto, ¿sí? Y directamente me termina dando los 320. ¿Sí? 320 grados Fahrenheit. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Bárbaro. ¿Qué nos dice en el punto C? Bueno, punto de solidificación del mercurio, menos 38 grados centígrados. ¿Sí? Realizo el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces, acá siempre me da la respuesta, porque la idea es justamente que ustedes, entonces, voy a hacer primero el producto y después la suma. Entonces, acá yo tengo mi 30, esto lo anulamos, este era el dato 3887, aplico la operación y al último hago la suma. En este caso me queda negativo 37 grados Fahrenheit. ¿Está bien? Este es el punto C, vamos al punto D. El punto D, ¿qué tenemos? 960 grados centígrados. ¿Sí? Vamos a ir corrigiendo esto acá. 960, 960. 960 multiplicado por 9 dividido 5, me queda esto. ¿Está bien? Es 1728 más 32, me termina quedando 1760,9 grados Fahrenheit. Y hasta ahora esto viene fácil y coincide con el resultado dado en la guía. ¿Está bien? Entonces, no hay mayores problemas. Esto era el punto, siempre arrancábamos de Celsius para Fahrenheit. Veamos la segunda parte, que sería al revés. Arrancar desde Fahrenheit, yo tengo mi dato en Fahrenheit y me lo pregunta, bueno, ¿cuántos grados Celsius serían? ¿Sí? Entonces, cuidado acá. 800 grados Fahrenheit. Miren acá. Acá es lo que les decía antes. Esto no es difícil, pero hay que tener cuidado de primero hacer la resta. ¿Sí? 800 Fahrenheit, podríamos aplicar el mismo criterio, decir, bueno, reemplace el número, le resto el 32, entonces me quedan 768. Directamente el número, aplicado 768 con esto, termina quedando en grados centígrados. ¿Está bien? Eso con respecto al punto A. Punto B, 25 grados Fahrenheit. Fíjense, esto ya es un valor bastante familiar con la temperatura que tienen actualmente en invierno, habitualmente cuando tienen en Estados Unidos. Ahora tuvieron temperaturas de mucho frío. No sé hoy qué temperatura hará. ¿Alguien puede googlear qué temperatura está haciendo hoy en Estados Unidos? Por ahí en Nueva York. Ellos están 2 horas menos. O sea que para ellos serían la 1, son las 11 de la mañana. ¿Cuánto Fahrenheit? 17, dice profe. 17 grados. Bueno, está agradable, digamos, para nosotros sería una temperatura agradable, 17 grados. Pero en Fahrenheit debe ser... ¿Cuántos Fahrenheit son? 63. O sea, 63 F equivalen
¿sí? A nuestros 17 grados centígrados. ¿Está bien? Entonces es temperatura de hoy, de ahora, digamos, en este momento de la ciudad de Nueva York. 17 grados centígrados. Nosotros tenemos... Profe, Sí. una pregunta. ¿No se podría hacer una regla de 3 simples? ¿O es sí o sí con la fórmula? No, es con la fórmula porque si fuera regla de 3 simple, vos no estás considerando los segmentos. Los segmentos, esto que decíamos, la diferencia de escala de los segmentos del... Esto que decíamos, espérate, ¿dónde tenemos las escalas? Acá. A ver, acá, mira. Acá vos haces regla de 3 simple cuando decís esto es a esto, cuando esto es a esto. ¿Está bien? Pero acá vos tenés distintas escalas, porque acá vos tenés 180 divisiones, ¿no es cierto? Vamos a rayar acá. Lo de la regla de 3 por ahí funcionaría, profe, en una sola escala, por ejemplo, de Celsius a Celsius. Exactamente. Funciona cuando es una sola escala. Exactamente. Pero acá vos estás relacionando. Acá vos tenés 0, ahí, ¿no es cierto? Ahí abajo, y 100 acá. Entonces, ¿cuántas divisiones tenés en esta escala? Tenés 100 divisiones. En cambio acá, de 212 a 32, ¿cuántas divisiones tenés? Si restamos 212 menos 32, ¿sí? ¿Qué me queda? Me queda 0, 21 menos 3, 180 divisiones. Son las 180 divisiones que tengo acá, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy haciendo es relacionar estas 180 divisiones de esta escala con estas 100 divisiones de mi escala Celsius. Estas son las escalas del Fahrenheit con mis 100 divisiones de mi Celsius o centígrado. ¿Está bien? Centígrado, como bien dijo el compañero, viene de 100. Por eso que... ¿Está? Entonces, si yo tuviese unas en la misma escala, ahí sí me sirve la regla de 3 simple. ¿Está bien? Si no, tenemos que ir a la fórmula. Por eso les decía, y les hago hincapié de decir, ¿por qué perdemos tiempo en explicar esto de la fórmula? Porque a veces, si es la fracción, noveno, quinto, o quinto, noveno, sí, pero a la hora de que yo estoy apurado en el examen, y lo mismo que sumo, que resto, el 32, por eso yo les digo, a veces hay que tomarse un minuto más, escribir la fórmula y deducirla de ahí para estar seguro. O bueno, si la puedo tener escrita, depende cómo va a ser, ¿no es cierto? Ahora ustedes en esta virtualidad, ustedes tenían todo a mano, pero ya han dicho que en la presencialidad ustedes van a ir a la aula y van a estar presencialmente haciendo el ejercicio. Así que eso ya nos han dicho. ¿Está? Pero por eso decimos, como sea, siempre es importante tener claro y estar tranquilo a la hora de trabajar. No aplicar y después decir, uy, mira, por lo que me vengo a equivocar. ¿Está? ¿Queda claro entonces ahí el tema de la división? Sí, profe. Bien, esto era, entonces habíamos hecho el primero. Acá hicimos, en este caso era 25, a 25 le restamos los 32, ¿qué nos queda? Nos queda, fíjense, nos aparece negativo, ¿está bien? Porque por eso decimos que es importante, 25 menos los 32, me quedan los menos 7 estos negativos, vamos a sacar la F, ¿sí? Menos 7 por la fracción, me aparece el menos 3,9 grados centígrados. Este era el punto. Esto es B, vamos al C. El C, ¿qué nos dice? Nos dice que yo tengo que pasar menos 8 grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces voy a aplicar menos 8, menos 32, me aparece un menos 40. ¿Está bien? Menos 8, menos 32, me aparece menos 40. Menos 40 por la fracción, me voy a menos 22 grados centígrados. ¿Sí? Hasta ahí muy simple, ¿no es cierto? Sí. Este es el punto C, hay punto D también, sí, hay 4 y 4. Esto es para que ustedes, o sea, por más que yo se lo esté mostrando, ustedes tienen que hacer esta práctica y esta gimnasia de hacer los reemplazos, escribir, o sea, no tengan miedo de escribir. Ustedes escriban, por supuesto, ¿eh?
Porque en la práctica se hace justamente cuando ustedes escriben es cuando se hace la gimnasia de hacer los ejercicios. Ingenierías pasa con eso, requiere mucha gimnasia, muchas horas de silla. El último dice de Fahrenheit 258, reemplazo 258 acá en una fórmula, le voy a restar los 32, ¿sí? A 258 menos los 32 y me aparece este 226. Al 226 lo voy a afectar por la fracción 5/9, ¿sí? Y termina quedando que mi temperatura. Lo que faltaría decir tal vez acá, yo me acuerdo, esto se los hacía hacer a los chicos de secundaria, por ejemplo, de decir la equivalencia, ¿no es cierto? Decir, bueno, a ver, ¿cómo es esto? $258 grados Fahrenheit, como decíamos recién con la temperatura. ¿A qué equivale? Equivale a esto. Porque es como que estamos diciendo lo mismo, estamos expresando lo mismo con dos escalas distintas, nada más. 125, en este caso era 5,5. 5,5, ¿qué cosa? Grados centígrados. O sea, esto equivale a esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Es simplemente decir formas distintas de expresar algo. Con ustedes pusimos el ejemplo del pan. Si yo voy, alguien me dice 1 kilogramo, ¿a qué es igual? Y lo expreso en gramos, por ejemplo. En realidad no me cambio la cantidad, ¿no es cierto? Simplemente estoy expresando de formas distintas, con un múltiplo y un submúltiplo, o la unidad fundamental, digamos, de gramo, de peso, masa. ¿Está bien? 1 kilogramo igual a 1000 gramos. Son dos formas de expresar lo mismo. El último, 1,3. ¿Qué dice? Expresamos en grados Kelvin, la siguiente temperatura. La relación entre la escala de Kelvin y Celsius está dada por la siguiente ecuación. Fíjense, acá es como dicen ustedes. Arrancamos con esto. Acá, ¿qué es lo que hay que tener presente? Es decir, bueno, que es lo que siempre se suele ver en los ejercicios. ¿Sumo o resto los 273? Es la pregunta que aparece. ¿Qué les parece? ¿Sumo o resto? Bueno, por eso es que yo siempre, vamos por la positiva. La temperatura que yo busco en Kelvin es la de Celsius más los 273, ¿no es cierto? ¿Por qué? Es la de Celsius más los 273. No lo dijimos, pero fíjense, la escala de Kelvin, y esto es otra cosa por la que no... Recién hablábamos de segmentos, ¿no es cierto? Estábamos acá en esta. Hablábamos de estos segmentos. Fíjense, en realidad en la escala de Kelvin es igual que la de Celsius. Es lineal. ¿Qué significa lineal? Que el 0 corresponde a 273 y los 100 corresponde a 373. Quiere decir que cuando se solidifica el agua hasta que se vaporiza, hay 100 grados de división. ¿Está bien? Entonces, en esto se parecen las dos escalas de Kelvin y de grados centígrados o de Celsius. ¿Sí? Es como que Lord Kelvin tomó la idea de Celsius y se acomodó. Simplemente, ¿qué hizo? Quiso llegar acá, al cero absoluto, donde no hay más temperatura, es la temperatura más fría, el cero absoluto, que decimos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que, como decimos, a este cero le sumamos el 273 para estar en Kelvin. ¿Ah? Entonces, no sé si esto ustedes lo habían percibido, que acá yo tengo, es una escala lineal, igual que la de Celsius. ¿Tá? No así la de acá, que yo tenía 180 divisiones. Por eso es que no puedo, cuando decíamos, unifico las dos escalas, no. Entre Fahrenheit y Kelvin siempre conviene pasar a través de Celsius. Porque estoy comparando estos segmentos. Entonces, terminemos con este problema. Dice, reemplazar el valor transformando la ecuación. Voy a pasar de Kelvin a Celsius. Entonces, obviamente,
50 grados centígrados, ¿a cuántos Kelvin equivalen? Equivalen a 323 Kelvin. ¿Está? 323 Kelvin. En este segundo caso, ¿por qué está en verde? El punto B, 35 grados centígrados. 35 grados centígrados, le sumo los 273. Ah, claro. Acá en la guía, miren, esta es la respuesta que me da en la guía. 230. ¿Está bien? Estamos hablando del ejercicio 3, punto B. Pero obviamente, acá me apareció un 238. Entonces puede pasar o que está mal dado este número o está mal dada la respuesta. Puede pasar como siempre les planteo. ¿Sí? ¿Se habían dado cuenta? ¿Alguien se había dado cuenta de este punto acá? El B. El B del ejercicio 3. Entonces, lo importante es que lo percibamos. ¿Sí? 35 y 273 nos da el 238 positivo. Ese es el punto B. El punto C, ¿qué tenemos? 72, justamente acá ya empieza a venir de Fahrenheit a Kelvin. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué les digo yo? Primero voy a convertir estos 72, los voy a convertir, primero que nada, los voy a convertir a grados centígrados. Entonces, ¿qué fórmula utilizo? Utilizo, los tengo en Fahrenheit, utilizo la que quiero convertir a grados centígrados. ¿Sí? Voy a restarle a los 72, le resto a los 72, 32, me queda 40. 40 aplicada al factor, obtengo el 22, 22. Ahora, con este 22, 22, ¿qué voy a decir? Ya lo tengo en grado centígrado. Lo voy a sumar, les voy a sumar el 273 y entonces acá ya estoy teniendo que, en definitiva, mi 72, acá podría escribir los 3, mi 72 grados Fahrenheit son equivalentes a mis 295 Kelvin y también equivalen a ¿cuál? 22,22, ¿qué cosa? Grado centígrado. ¿Está? Entonces, esto podríamos decir, bueno, en realidad podríamos terminar los problemas así, haciendo la equivalencia para decir, estamos hablando de lo mismo. Simplemente es otra forma de decirlo. Pero en realidad estamos hablando de la misma magnitud, la misma temperatura. ¿Va? Simplemente la estamos expresando de una forma distinta. ¿Está? Este es con el C. Vamos con el último, el D. El D. Fíjense, ¿qué tenemos en el D? 215 Fahrenheit. ¿Sí? Repito el proceso, 215, le voy a restar. Perdón, en este caso es negativo. Entonces, a 215 le voy a restar los 32. ¿Sí? Pero es negativo, negativo. Entonces me va a quedar 247 negativo. Aplicado por el factor 5 noveno, termina dando 137,22. Y de allí le sumo a los 137, le sumo los 273 para obtener Kelvin. ¿Por qué está en verde? 135,78. Bueno, una pequeña diferencia. Fíjense, acá en la guía da 135,80 y acá me había dado 135,78. ¿Sí? Por estos decimales. Puede ser que en la guía se haya redondeado a 8. ¿Está? Entonces combinamos. ¿Qué sería? Sí, los escucho. A ver. Pausamos ahí. A ver. Bueno. Allí
obviamente que cuando ustedes hacen la sugerencia vamos a corregir esta forma del PDF. Yo lo muestro el PDF para poder rayar sobre el PDF, ¿no? Pero hay libertad de que cada uno puede hacer como mejor convenga o como mejor sepa, ¿sí? Un Word, por ahí utilizan un PowerPoint, eso lo manejan ustedes. La importancia que es hacer un ejercicio y poder mostrarlo. Entonces, acá lo importante es que haya voluntarios, ¿sí? Para anotarse y mostrar la semana que viene un ejercicio, el martes que viene. Entonces, se nos ha bajado la concurrencia porque la semana pasada teníamos 50 personas, tenemos 35. ¿Quién se anota ¿Puedo anotar voluntarios para mostrar ejercicios la semana que viene? ¿De estos ejercicios, profe? Claro, así, de esta forma. Deme un segundo.